Bueno, nuevamente, buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias por su asistencia y su gentil espera. Vamos a iniciar con justamente la programación del presente webinar internacional, ¿no? El día de hoy tenemos la participación de varios colegas, ¿no? En este caso vamos a ir mencionando, ¿no? Vamos a ir mencionando digamos, la sinopsis de cada uno de los colegas, ¿no? Vamos a tener la presencia en primer lugar del señor ingeniero magíster Sergio Méndez Hoyos, ¿no? En este momento es a PhD student, ¿no? En la Universidad de Lisboa, ¿no? Que precisamente viene a compartir la temática respecto a la evaluación de la calidad del aire interior, ¿no? En el caso de los dormitorios de Lisboa, a través del proyecto Ignos Air, ¿no? Sergio Méndez tiene más de 10 años liderando proyectos de monitoreo atmosférico en América Latina, ¿no? Justamente está, digamos, involucrado en un gran proyecto de investigación con respecto a cómo la calidad del aire interior influye digamos, en aspectos como el sueño, ¿no? Que muchas veces lo tenemos como algo no tan mapeado en ese aspecto y precisamente por ello la investigación es sumamente relevante, ¿no? Por favor, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué Sí, tal, te Sergio? escucho bien. Gracias Perfecto, por la muy bien. presentación. Listo. Muchas gracias por estar tomando parte de tu tiempo para justamente intercambiar experiencias con los colegas que tenemos aquí de toda Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? E incluso otras partes del mundo. Voy a brindarte acceso para que puedas compartir pantalla y de esa manera nos puedas compartir y conversar un poco más cómodo respecto a tu investigación y a lo que han venido logrando ahí en Lisboa, Portugal, ¿no? Listo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Ok, voy a empezar compartiendo y mientras tanto dando la bienvenida a todos los que están conectados. Bueno, me confirman si se puede ver. Voy a ir al inicio. Sí, se ve en pantalla completa. Ok, yo aquí tengo... ¿Cómo hago para quitar esto? Ok, bueno, para dar inicio, quisiera empezar con una pregunta para todos los asistentes. Una pregunta que se va a responder en esta presentación, la cual es, ¿podría la calidad del aire influir en nuestro sueño? Bueno, eso es una gran pregunta que al momento de proyectar este proyecto InnoSer, nos tomamos en cuenta todas las investigaciones que se habían dado a partir de esta relación entre el sueño y otros factores ambientales. Sin embargo, la calidad del sueño, como verán, es una parte de un mundo de pesquisas que no ha sido tan bien caracterizada. La evaluación de la calidad del aire en los dormitorios y su impacto en el sueño es algo muy importante para nosotros. Y entonces empezamos con algo que de pronto muchos de los asistentes ya conocerán y es la típica estación de monitoreo de calidad del aire que encontramos en todas las grandes ciudades. Las vemos distribuidas en puntos estratégicos y sabrán que cada una de estas estaciones eh, son estaciones de referencia y que cuentan con unos equipos robustos de monitoreo, los cuales
tratan de hacer una representación de, de la calidad del aire en los espacios en los que se encuentran. Y una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, a nivel de exposición personal, ¿será esta una estrategia, una buena estrategia? Inmediatamente, después de hacernos esta pregunta, pensamos, bueno, las estaciones de monitoreo como tal tienen una alta variabilidad en las concentraciones de contaminantes dentro de una ciudad. Sabrán que no es la misma y sobre todo en estos lugares donde por falta de presupuesto encontramos que tenemos muy pocas estaciones, es muy difícil encontrar esta variabilidad de concentraciones dentro de toda la ciudad. Asimismo, en cuestiones de exposición personal, sabemos que el 90% del tiempo de las personas los encontramos en el interior. Si ustedes se ponen a pensar cuánto tiempo se encuentran eh, en un parque, en el tránsito, es muy poco, de acuerdo a los estudios, 5% de este tiempo en el tránsito y 2% en exteriores como parques y otros más. Y todos siempre, ah, parece que tengo que admitir a alguien, disculpen. Esos que están aquí ya. Creo que ya están ingresando, ok. Bueno, ¿puedo continuar? Vale. Eh, Como les indicaba, entonces tenemos que, que la gran parte del tiempo nosotros nos encontramos en interiores. Piensen en sus trabajos, en nuestras casas, en los supermercados, en instituciones. Y asimismo, tenemos una alta variabilidad en los patrones de ocupación de espacios de la población. Es decir, imagínense el mapa de la ciudad. No nos concentramos en los mismos lugares. En, Así como las concentraciones se encuentran en determinados lugares, la ocupación de estos lugares también depende de pronto, por ejemplo, tenemos un centro comercial. Ahí muchas veces es donde vamos a encontrar una gran cantidad de población y así encontraremos espacios de la ciudad en los que estarán bastante deshabitados. Por lo tanto, en cuestiones de exposición humana, no tendremos una buena relación. Y para continuar con esta cantidad de argumentos, sabiendo de que ya habíamos dicho que un tercio de nuestra vida, por ejemplo, también pasamos durmiendo, que es otro de los factores que ya se relacionan más con nuestra investigación, que además de que el 90% del tiempo estamos en interiores, el 30% lo ocupamos para dormir. Eso es un dato muy relevante a la hora de pensar en dónde enfocamos los esfuerzos para poder identificar en qué momento nuestra exposición personal se ve afectada. Así que el problema actual de la calidad del aire, se enfoca muchas veces en el exterior. Sin embargo, dejamos de lado los cuartos donde concentramos, ya saben, un 30% del tiempo en el que estamos viviendo. Y esto nos hace preguntar qué tantas investigaciones hay sobre esto. Y la realidad es que encontramos muy pocas y las que se encuentran no están muy relacionadas con este tipo de investigación que estamos realizando a nivel de calidad del aire. Y ahora lo sabrán por qué. Ya que uno de los desafíos de calidad del aire eh, es, además de necesitar equipos como los que han visto en las estaciones de monitoreo, ahora necesitamos unos equipos que podamos introducir dentro de las casas.
Entonces, ¿por qué estudiar los ambientes de sueño? Ya lo habíamos hablado, el 30% de nuestro tiempo, o sea, que hace parte vital de nuestro bienestar, de nuestra calidad de vida. Ustedes saben que el sueño, pues, es considerado uno de los mayores potenciadores de nuestra actividad humana y lo necesitamos para poder desarrollar todas las actividades que realizamos. Asimismo, también vemos que los ambientes de sueño tienen una desventaja y es que muchas veces estamos en un espacio pequeño y muchas veces no tenemos en cuenta estos factores como la calidad del aire para poder, disculpen que ahí a veces es un ruido, factores como la calidad del aire para poder eh, definir qué tan bueno es nuestro sueño. Y precisamente por estas bajas de ventilación, por ser espacios mal planeados, se presentan problemáticas de sueño y en general relacionados con diferentes factores ambientales como la calidad del aire. Además de eso, si se ponen a pensar, el área de respiración de nosotros cuando estamos durmiendo se encuentra enfocada en una fuente que parece desconocida o de pronto no lo hemos pensado tanto, quizás muchas personas, pero nuestras camas, las partículas que se quedan en ella, muchas veces las estamos respirando directamente. Y en eso se potencia esta afectación al sueño. Así que todo esto y la falta de estudio sobre esta exposición ha determinado algunos desafíos. Por ejemplo, que además de todo esto que que estamos analizando sobre de qué manera podemos medir la calidad del aire y medir otros factores como la temperatura, la humedad, partículas en general, también desconocemos qué otros microambientes a a la hora de evaluar integralmente, hablamos de 24 horas trabajando con un medidor que nos pueda decir exactamente cuál es cuánto de esa mala calidad del aire que acumulamos diariamente nos afecta durante el sueño. Eso también es un gran desafío, pero a nivel técnico, uno de los desafíos más interesantes es que los equipos que, que existen para medir la calidad del aire de una buena manera, casi siempre son equipos robustos, equipos que requieren de una bomba, y esta bomba justamente es muy ruidosa. Así que esto también planteó un desafío para todos los investigadores han, eh, que se han enfocado en esta área del sueño. Así que nosotros intentando buscar romper esos desafíos, hemos generado la estrategia HypnosAir, la cual busca comprender el impacto de la calidad del aire en la calidad del sueño, considerando, como yo les dije, un enfoque integrado de la exposición humana. Bueno, aquí les presento, nosotros tenemos una página web donde presentamos las informaciones de nuestros avances. También hacemos, eh, eh, buscamos a las personas, los participantes que nos estarían ayudando en esta investigación, la cual en este momento ya sobrepasamos una primera fase que estaré exponiendo, si nos da tiempo, en esta presentación. Así que estamos eh, por medio de la Universidad de Lisboa, que tiene una facultad o una institución científica, la cual es C2TN, que hace parte del Técnico de Lisboa, que es una de las escuelas de ingeniería de la Universidad de Lisboa. Y asimismo, bueno, les estaba hablando de que
Estas dos anteriores instituciones son las que se encuentran investigando la parte ambiental de calidad del aire. Y a su vez nos hemos unido con grupos de investigación en el sector de la medicina para que nos ayuden a analizar cómo la calidad del aire impacta sobre la calidad del sueño. Y así, estas son las preguntas científicas que pretendemos responder, que es muy fácil de pronto de reconocer, y es que nosotros queremos saber cuánto es la contribución de la exposición a contaminantes durante el sueño. Esto es muy importante. Luego también queremos saber qué contaminantes del aire tienen un impacto negativo sobre la calidad del aire. ¿Qué tan diferente es el material particulado durante el sueño y en otros ambientes interiores y exteriores en términos de composición y toxicidad? También, ¿cuáles son las principales características del sueño en la población portuguesa? También teniendo en cuenta los diferentes grupos de edad. Por último, saber cuáles... Esto nunca lo he podido quitar. Bueno, ¿cuáles son las mejores estrategias para poder mejorar la calidad del aire y reducir estas afectaciones del sueño en las habitaciones? Que ahí se esconde. ¿Sabes cómo ocultar esto? Bueno, continuando, les explicaba ahora sí de qué trata o de qué manera funciona Hypnoser. Nosotros utilizamos diferentes metodologías de medición de calidad del aire. Una, para la primera fase de monitoreo, hicimos una caracterización de la calidad del aire dentro de las habitaciones y por fuera de las habitaciones, es decir, perdón, en el espacio exterior de las casas. Y así colocamos equipos de medición. Estos equipos son equipos de referencia, equipos que, bueno, por ejemplo, hablando de esto, de la problemática sobre el ruido que generan estos equipos, incluimos dos equipos de medición de partículas, bueno, de muestreo de partículas. Es una marca italiana, FAI, la cual eh, es un lowball que nos permite hacer una succión de, de las partículas del aire PM2.5. Entonces, de esta manera podemos caracterizar cuál es la concentración en esta habitación y así en 30 habitaciones de el área metropolitana de Lisboa. También contamos con equipos contadores de partículas, equipos medidores de gases, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles. También medimos black carbon, medimos, bueno, material particulado PM10, CO2 y CO. Entonces, todas estas combinaciones nos permitirán desarrollar una investigación más completa, pero a su vez, no solamente en el interior, sino que en el exterior colocamos equipos, también muestreadores. Ya estos serían de un nivel un poco más de alto volumen. Por lo tanto, nuestra idea era, obviamente, al conocer la calidad del aire interior, también era necesario definir cuáles eran las concentraciones en el exterior, sobre todo en la zona más inmediata, que sería, por ejemplo, en los exteriores, balcones, patios y todo lo que estuviera muy cerca de esta habitación, sabiendo de que el aire que entra a la habitación viene principalmente del exterior. Entonces, también, esto es otra parte de nuestro proyecto, y es que luego de hacer esta campaña de monitoreo, donde obtuvimos resultados bastante interesantes,
como por ejemplo saber que, por ejemplo, la calidad del aire, por lo general nosotros in- creemos que que el aire exterior, sobre todo porque tenemos muchas fuentes eh, de gran magnitud, por ejemplo el tráfico, creemos que estamos mayormente expuestos en el exterior. Sin embargo, en el interior muchas veces las condiciones y la acumulación de estas partículas, de estos gases, muchas veces termina siendo más alta la concentración en estos lugares interiores que en el exterior. Por lo tanto, en cuestiones de exposición personal, es mucho más interesante tener en cuenta que si estamos 90% del tiempo en interiores, no nos sintamos tan protegidos, sino que prestemos atención a, por ejemplo, ventilar. Y estas son algunas de las indicaciones que encontraremos aquí en esta presentación. Pero para avanzar, el siguiente tema que obviamente queríamos realizar era analizar una caracterización del sueño y además de eso, una caracterización integrada. Por ende, lo que lo que hicimos en esta fase es, y es lo que estamos haciendo en este momento se encuentran varios voluntarios, en general serían más o menos 50 voluntarios que utilizarán sensores. Estos son equipos medidores de bajo costo, los cuales cuentan con sensores más pequeños, ya no serían estos grandes, sino todos introducidos aquí son sensores que nos permiten medir también de una forma no tan precisa como estos que son los de referencia, pero pues, siempre habrá técnicas, metodologías para poder hacer una corrección de estos datos y es lo que estamos a nivel de investigación tratando de, de, de corregir y dar unos datos certeros para poder evaluar correctamente la calidad del aire. Y asimismo, se le proporcionó a cada uno de los voluntarios un reloj, este reloj que es un actígrafo realmente, y este actígrafo mide la frecuencia cardíaca. A su vez, también tenemos uno de estos anillos que últimamente se ha vuelto famoso también por su utilización en los dispositivos smart, como el anillo, por ejemplo, de Samsung. Este también haría lo mismo. Nosotros mediremos la oxigenación sanguínea con ellos. Todo esto lo analizaremos en el periodo de sueño. Y bueno, esta área de calidad del aire y salud también se relaciona mucho también con la planeación de los espacios, porque no es lo mismo tener una habitación y esta habitación estar muy cercano a otra área que no debería, por ejemplo, una cocina o un garaje. Entonces, todo esto lo analizamos en cada una de las casas que estuvieron dentro del estudio. Y asimismo, un factor social, y es que evaluamos los hábitos de cada una de las personas por medio de cuestionarios. También a su vez, eh, como las personas estaban utilizando este medidor y este medidor nos da datos cada minuto, lo importante de esto era poder identificar con qué se relacionan estas concentraciones. Por lo tanto, utilizamos una aplicación que le permite a la persona durante las 24 horas, una semana, estar reportando cada una de las actividades, sobre todo las más relevantes, para poder ingresarlas en nuestro estudio de correlación. Entonces, continuando. Entonces, al final, en resumen, nuestro proyecto incluye monitoreo, evaluación de las casas, de las rutinas de los espacios, de las rutinas, de los espacios frecuentados, de la identificación de patrones, disculpen este error aquí, patrones entre las actividades y la calidad del aire,
y soluciones que serían las recomendaciones que les daríamos al final a cada uno de los voluntarios. Teniendo en cuenta esto, nosotros vemos como un futuro de este proyecto poder utilizar estos datos para otras soluciones, por ejemplo, la utilización de estos equipos ya de manera más recurrente por las propias personas que están cada vez más interesadas en conocer su calidad del sueño y saber que la calidad del aire es un factor importante, interesante en estas condiciones que se prestan para que sea una mejor calidad de sueño. Entonces es interesante que a partir de estas mediciones las personas puedan conseguir en tiempo real ver qué qué tanto ha disminuido o aumentado los niveles de algún parámetro y qué tanto esto está afectando. Y así poder cuidar a nuestros familiares, sobre todo eh, personas, bueno, eh, y- ido- eh, personas adultas y niños. Como ya saben, el beneficio es poder tener un sueño más seguro, noches más saludables y días más productivos. Y esto es un ejemplo de quienes se benefician más. Como ustedes saben, los niños son los principales, de pronto más vulnerables a todas estas enfermedades producto de la contaminación del aire. Los adultos mayores que cada vez tienen de pronto un sistema inmunológico más debilitado, personas que ya cuentan con unas afectaciones de sueño o respiratorias, personas con alergias también puede ser. Y una de las cosas que pues les pedimos que tengan en cuenta es que su calzado, por ejemplo, yo creo que ya cada vez más se va volviendo habitual de que las personas aceptemos que cuando ingresamos a la casa de otra persona, a la habitación, nos quitemos el calzado. Es una tradición que en algunas culturas ya es bastante, ya está bastante arraigado, pero para nosotros de pronto en Latinoamérica no es tan cultural, pero ya está bien, bueno, ya estamos relacionando que la calidad del aire eh, depende de todas eh, estos hábitos de limpieza, de preservar la limpieza en los interiores. Asimismo, las cocinas, muchas veces tenemos cocinas que no tienen una campana de gases, no tenemos una ventana al lado y al final no tenemos una buena ventilación y se acumulan los gases dentro de toda la casa. Los tapetes acumulan polvo, ácaros, humedad, moho y asimismo los garajes. Aquí tenemos una liberación de componentes tóxicos que vienen de los vehículos, sobre todo cuando estos están muy cercanos a nuestras habitaciones. Bueno, los hábitos, ya saben, quitarse los zapatos, limpiar con regularidad, sobre todo utilizar una limpieza, sobre todo húmeda, por ejemplo, evitar barrer en seco, la posibilidad de hacer una aspiración sería lo ideal y ventilar. Muchas veces la ventilación puede ser mecánica, puede ser también una ventilación natural. Entonces esto es muy interesante porque dentro de nuestro estudio hemos visto la relación entre abrir las puertas y cerrar las puertas, abrir la ventana y cerrar la ventana, porque esto hace que aumenten y disminuyan nuestros contaminantes. Y en las señales de advertencia como que el aire está pesado, la tos nocturna, el cansancio matutino. Y lo más importante, empieza ya, no dejes que el aire que respiras dañe tu salud. Y bueno, ya esto era una gran parte de lo que yo quería exponerles hoy. Tenía un video, pero sin embargo creo que lo podemos dejar para el final, si es caso. No sé si queda tiempo, Gonzalo, y pasamos al otro.
Claro, puedes pasar el video, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, listo. Entonces, es como un poco más reflexivo este video. Este es un video que, bueno, voy a tratar de hacerlo en simultáneo con las imágenes porque, bueno, esto lo intenté hacer y espero que salga muy bien. Y bueno, ¿se imaginan un día normal, un día que llegan a su casa, un, un día exhaustivo? Ah, espera, entras al cuarto, dejas los zapatos en el tapete, sientes el aire cargado, también con un olor extraño que fácilmente dispersas con un ambientador, pero estás cansado y solo quieres dormir. Esa noche toses, te levantas varias veces con la garganta seca y en el día siguiente te levantas más cansado y te preguntas qué es lo que está pasando. Lo que no viste es que tu almohada y todo tu cuarto estaba lleno de partículas, aquellas que fluctúan y danzan cuando el sol entra por la ventana. Estas partículas las trajiste cuando entraste con los zapatos y que respiraste durante horas. Y el ambientador era una mezcla de compuestos orgánicos volátiles que te acompañaron toda la noche. Y el aire pesado, aquel que sentiste cargado, era CO2 acumulado. Entonces ese ladrón, yo le había hablado que esto era un ladrón que te robaba tu energía, que te robaba tu energía y aunque limpiemos los pisos, filtremos el agua, tengamos cuidado con nuestros alimentos, nos olvidamos de lo más básico, el aire que respiramos en cuanto dormimos. Un suelo puede ser limpio, una agua contaminada puede ser tratada, pero muchas veces nos olvidamos del aire y muchas veces no está en las mejores condiciones. La distribución de nuestras casas también nos ayuda. Las cocinas más ventiladas, los garajes próximos de los cuartos y el planeamiento de las habitaciones no consideran la calidad del aire y el impacto en nuestra salud. Estos son problemas que tenemos que atacar con urgencia, porque esto no es solamente una simple mal noche mal dormida. Ahora imaginemos que tú te levantas y tu dispositivo inteligente te avisa que la calidad del aire ha desmejorado. De esta misma manera, podemos ver que se prende una alerta en el que nos puede decir que si el aire empeora, nuestra calidad del aire también puede disminuir. Entonces, estos son señales, sistemas de pronto avanzados que podemos tener en un futuro en el que acoplemos todos estos métodos de medición de calidad del aire. Y pues le quería decir, ¿qué tal les parece esto, futurista? ¿No cree? Bueno, es exactamente lo que Hymnos Air está ayudando a construir. Y bueno, ahora sí, esto, esto era todo. Yo les doy muchas gracias a todos por haberme escuchado todo este momento. Además, le doy gracias a la Fundación Universitaria, la Fundación de Ciencia y Tecnología, que es la que financia este proyecto en Portugal, y a mis profesores, que son los que pues me trajeron a este proyecto y por el cual estoy realizando mi doctorado. Muy obrigado y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, estimado ingeniero Sergio Méndez, que nos acompaña desde Portugal. Eh, Tenemos unas preguntas por interno, ingeniero. Por favor, si nos puede apoyar con la resolución. Nos preguntan por interno eh, qué parámetros resultaron más críticos en las mediciones de calidad del aire interior y por qué son críticos para esta aplicación, ¿no? En el tema del sueño y todo ello, ¿no?
Sí, ingeniero, no se escucha su audio. Disculpe. Bueno, esto era otra parte de la primera campaña que realizamos, donde tenemos mediciones de material particulado. Nosotros en este momento todavía estamos en una fase de recopilación de la información. Sin embargo, uno de los contaminantes que nuestra investigación analizó fue el material particulado PM2.5, que para los límites permisibles de la OMS, en todas las habitaciones se superó este nivel. Sin embargo, para los niveles de de la Unión Europea, que vienen siendo los mismos de Portugal, solamente en uno de los casos se superó estas concentraciones. Es también muy importante lo que les había hablado, de que realmente las concentraciones en el interior con respecto a las concentraciones en el exterior de este mismo contaminante fueron, bueno, fueron sin el 52 52% de los casos fueron mayoritariamente en las concentraciones medidas en el interior fueron más altas. Entonces esto eh, fue parte de nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones nos daban eh, estos resultados que hacen que esta investigación sea muy interesante para poder seguir analizando los otros contaminantes y descubrir cómo estos interactúan y cómo se relacionan con los factores de calidad de sueño. Muchas gracias, ingeniero Sergio. Tenemos otra pregunta y es, nos dicen desde Lima, Perú, ¿qué recomendaciones de diseño o ventilación han surgido o creen que pueden surgir del estudio para mejorar la calidad del aire en viviendas en Lisboa? Sí, bueno, precisamente nosotros estamos haciendo un trabajo, sobre todo no solamente desde la planeación de cada una de las habitaciones que hemos analizado, sino tratar de hacer un análisis de ventilación. Y precisamente para esto necesitamos medir cómo es que están distribuidos, por ejemplo, las ventanas, los accesos, el tamaño de las ventanas. Entonces, teniendo en cuenta esto, hemos podido considerar que la ubicación, tanto también el tamaño del espacio y como la frecuencia en el que se realiza este intercambio de aire por medio de esta ventilación natural, hace que sea muy importante. En algunos casos, en algunas casas de edificios muy antiguos, hemos visto que pues la distribución no tienen una buena planificación. Tanto es que encontramos la cocina y, como ya les había dicho, los garajes muy cercanos a habitaciones y terminan impactando eh, en gran medida, siendo que puede ser parte de la solución para poder disminuir. Como les digo, esto es una parte preliminar de nuestro estudio y estaremos haciendo unas actualizaciones cuando encontremos ya estas relaciones para una siguiente fase. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Sergio Méndez, magíster, que nos ha expuesto justamente la investigación, ¿no?, que está en curso respecto a el proyecto INNOCERV, ¿no? Nuevamente agradecemos su amable presencia y bueno, y le deseamos mucha suerte respecto a la investigación en curso y otras investigaciones del rubro en la materia. Gracias y a todos por el interés. Muy bien. Eh, entonces, vamos a continuar con
digamos, la parte expositiva. Eh, Todavía el siguiente ponente que tenemos, digamos, programado, todavía no está teniendo algunas dificultades para conectarse, ¿no? Eh, el siguiente ponente, bueno, está programado el señor doctor Daniel Álvarez Tolentino, ¿no? Vamos a hacer su presentación cuando, digamos, esté próximo a venir. Eh, entonces vamos a continuar con la presentación programada. En este caso ya me cabe el honor de continuar con la programación, ¿no? En mi caso ya tengo, bueno, como es de conocimiento, tengo aproximadamente más de 15 años de experiencia en lo que es el tema de monitoreo, evaluación y modelamiento en el componente aire, en exteriores, ¿no? He trabajado tanto para el sector público como privado en estos 15 años y bueno, siempre estoy colaborativo con algunas instituciones y algunos grupos técnicos relativos justamente a métodos de monitoreo digamos, de calidad del aire, emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, recientemente voy a proyectar, eh, tenemos una presentación muy importante en un evento que próximamente se va a desarrollar en Colombia y vamos a presentar en este caso los alcances del mismo. Voy a proyectar la pantalla, un momento por favor. Vamos a proyectar. Ya, entendería que se puede ver la pantalla. Por favor me comentan si es que está todo bien. Bueno, por interno me dicen que sí. Entonces, vamos a tener la siguiente presentación. eh, que justamente, bueno, este es una especie de draft o de resumen, ¿no? Que va a presentarse, digamos, de manera ya más completa en un evento que se va a tener en la siguiente semana en la ciudad de Medellín, Colombia, ¿no? Entonces, en este caso, la investigación trata sobre, digamos, el seguimiento o el monitoreo de la variación espaciotemporal del ozono troposférico y sus precursores, que en este caso es el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el formaldehído, ¿no? En este caso, la novedad es que se utilizan imágenes de serie temporal por teledetección, o sea, esas satelitales del proyecto Sentinel-5P, basados justamente en la plataforma Google Earth Engine, ¿no? Para lo que corresponde al territorio del Perú, ¿no? Entre los años 2019 y 2024, ¿no? Entonces, eso es lo que le vamos a mostrar ahora. Voy a pasar las diapositivas. Un poco hay que colocar en contexto, ¿no? El tema de la investigación que se estaba realizando. Eh, eh, Hay todavía una serie de limitantes, ¿no? En el territorio peruano respecto al monitoreo y a la vigilancia de la calidad del aire, ¿no? En muchos casos, o bueno, prácticamente la totalidad de los casos, el seguimiento que se realiza con infraestructura convencional, ¿no? Llamémosle pues estaciones de monitoreo, se realiza principalmente en las grandes ciudades, o sea, en la capital, en Lima, ¿no? Y por allí, bueno, una que otra ciudad importante, ¿no? Como Arequipa, por ahí Trujillo, Cajamarca a veces, etcétera, ¿no? Aparte de los monitoreos que se realizan en zonas que son sensibles, ¿no? A los cambios de las emisiones producto del ser humano y que se correlacionan con contaminación, pues, ambiental, ¿no? Entonces, más allá de esos casos, mucha parte del territorio peruano está totalmente ignoto, o sea, hay un total desconocimiento de no solamente digamos, del nivel de contaminación que puede haber, sino también de los ritmos digamos, de extensión de la misma, y si estos, digamos, tienen diferencias con respecto a la estacionalidad, uno, y con respecto, dos, a la región, ¿no? En ese sentido, sobre todo para los colegas que nos acompañan de otros países, el Perú se caracteriza de manera muy similar a Colombia, ¿no? En presentar muchas regiones que tienen una climatología
bastante dispar, ¿no? Contamos en Perú con toda una línea costera en el Pacífico, ¿no? Que es muy diferente el clima a, por ejemplo, la zona de los Andes, ¿no? Que discurre paralela, casi paralela a la costa, ¿no? A la línea costera, y por otra parte se tiene la selva, ¿no? Como parte, la selva peruana, como parte de la Amazonía de Sudamérica. Entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades, no solamente de clima, de tiempo, ¿no? Y bueno, y obviamente ligado a ellos los aspectos meteorológicos, sino también a la dinámica poblacional, ¿no? A las actividades humanas que se realizan, ¿no? Al tipo de topografía, ¿no? Y al uso de suelo, ¿no? Lo cual también, por teoría, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Determinan o afectan a mayor o en menor medida la calidad del aire de estas regiones, ¿no? Entonces, el problema de no tener justamente una infraestructura preparada para poder, digamos, tener una idea no solo puntual o instantánea, sino a nivel global o digamos regional, amplia, es una desventaja, ¿no? Es una desventaja y limita las acciones, ¿no? Ligadas a la planificación en estas zonas, ¿no? Entonces, ahí hay una problemática, ¿no? En este caso, el estudio ha permitido seleccionar algunos contaminantes claves que no son tan conocidos, ¿no? En cuanto a su dinámica y también, ¿por qué no hablar de su monitoreo, ¿no? Como por ejemplo el ozono troposférico, ¿ya? Un poco para también colocar en contexto a algunos compañeros, no solamente tenemos el ozono estratosférico, que es el ozono bueno de la capa de ozono, sino también el ozono troposférico, o sea, a nivel del suelo, se le conoce como el ozono malo, también es responsable de algunos tipos de, digamos, de mortalidad ligadas justamente, como su nombre lo dice, a salud, ¿no? Entonces, sin embargo, ante la falta de infraestructura, no tenemos muy bien la idea de cómo es la dinámica o qué tan un contaminante que depende meteorológicos, como por ejemplo la radiación solar, ¿no? También, bueno, la velocidad, dirección de vientos, etcétera, la humedad, ¿no? Entonces, también era necesario poder, en este estudio, poder colocar atmosférico, en este caso son, bueno, dióxido de nitrógeno, que todos lo conocemos, que es un gas contaminante que comúnmente se emite producto de tráfico vehicular y también algunas industrias, ¿no? Tenemos el monóxido de carbono, que principalmente es por combustión, ¿no? Combustión incompleta de material orgánico, sobre todo, ¿no? Y tenemos, entre otras novedades, tenemos al formaldehído, ¿no? Que si bien es cierto, como bien mencionó nuestro colega anterior, en calidad del aire interior tiene toda una temática, una dinámica. En el aire exterior, el formaldehído es la base, ¿no? Para la formación de ozono, ¿no? Es decir, no necesariamente se libera directamente el formaldehído, sino proviene, pues, digamos, parte de toda la cadena, ¿no? De reacciones químicas bastante complejas que determinan la formación de ozono, ¿no? Pero en esencia depende el formaldehído, digamos, de la liberación de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que hay toda una gama, toda una familia de estos compuestos que son liberados por distintas actividades, ¿no? No solamente humanas, sino, por ejemplo, si hablamos de la selva peruana, tiene bastante bosque, tiene bastante, digamos, biota, ¿no? Vegetación, y por lo tanto también va a haber una liberación de COX, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido, el estudio se justifica precisamente porque tenemos una problemática bastante importante, tanto en ciudad como en capital, en ciudad capital, como en distintas provincias de nuestro país, ¿no? En el Perú, ¿no? Que se dan cada cierto tiempo, algunas son esporádicas, como los incendios que todos conocemos en zonas urbanas, y otras son más regulares, como incendios en zonas rurales, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un incendio forestal o cuando hay una quema de algún tipo de cultivo, ¿no? Entonces, algunos son bastante repetitivos, ¿no?
bastante repetitivos por región. Sin embargo, se tiene digamos, esa incógnita de su dinámica de estos contaminantes, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Para ello, una herramienta bastante importante, bastante relevante en este aspecto es, digamos, utilizar la información de los satélites, en este caso del satélite Sentinel-5P, el proyecto del Sentinel-5P, el cual incorpora digamos, un sensor, ¿no? Que justamente permite recopilar datos, el TROPOMI, sobre ciertos contaminantes que, digamos, se mapean diariamente, ¿no? Digamos, alrededor del mundo, ¿no? Entonces, una manera de poder justamente llegar a obtener esa información, ¿no? Es a través de algunas plataformas, ¿no? Existen diversas formas, pero una de las que ha tenido más fuerza en estos últimos tiempos es justamente la plataforma del Google Earth Engine, ¿no? Del Google Earth, ¿no? Entonces, disculpen, tenemos una pequeñita interrupción. Ya está, listo. Entonces, basado en ello, ¿no? Basado en ello, un poco para resumir, la metodología que se empleó para este estudio fue en primer lugar, adquirir los datos a través de la plataforma Google Earth Engine, que involucra una programación, ¿no? En lenguaje de JavaScript para poder acceder a los rasters, ¿no? En una determinada, en este caso, una máscara, que es digamos, el territorio peruano, ¿no? Entonces, se utilizaron, digamos, el proyecto del Sentinel-5P, ¿no? El cual tiene una resolución diaria, ¿ya? Se tiene una resolución diaria, o sea, cada 24 horas puede tener datos, ¿no? Y con una resolución espacial también bastante baja, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, importante señalar de que este, el- si bien es cierto, la resolución es diaria, ¿no? Para las imágenes satelitales en este caso, lamentablemente, si lo vemos desde un punto de vista de evaluación regional, se pueden tener zonas, ¿no? Y sobre todo, o sea, muchas áreas que no cuentan con información porque las mediciones del satélite o los registros no siempre son perfectos, ¿no? Entonces, falta información, ¿no? Se tiene, digamos, algunos huecos, algunas áreas que no están, digamos, completas con la información. Y por lo tanto, para este análisis, como una manera de poder asegurar, digamos, un nivel de representatividad adecuado, ¿no? Es de que se obtuvieron las imágenes con promedios semanales, ¿ya? Con promedios semanales, porque lo que no se evaluaba tanto era, digamos, la concentración como tal, sino la magnitud, ¿no? Y la extensión digamos, de la dinámica de estos contaminantes, ¿no? Entonces, se extrajeron datos, ¿no? Por semana, por lo tanto, se tuvieron aproximadamente entre 52 y 54 imágenes raster por cada año, ¿no? Que corresponde al número de semanas, ¿no? Y para cada contaminante, ¿no? Para cada uno de los contaminantes. Entonces, ya había indicado que se habían filtrado mediante una máscara, ¿no? Y por lo tanto se generaron diversos archivos bastante pesados, ¿no? En sí, para poder ser procesados posteriormente. El procesamiento posterior se utilizó, en este caso, la plataforma que es online llamada Google Colab, para poder, digamos, hacer este procesamiento de los rasters mediante el lenguaje Python, ¿no? La ventaja es de que existen digamos, algunas funcionalidades del Python, ¿no? Y bibliotecas que permiten manipular data de este tamaño, ¿no? De ese tamaño, en algunos casos bastante gigas, ¿no? De información, ¿no? En el caso de la programación de Python en Google Colab, se aprovechó sobre todo para poder hacer los promediados respectivos respecto a la estacionalidad, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? En Perú tenemos más que nada estación seca y estación húmeda en algunas regiones, ¿no? Se optó por la vía convencional de las 4 estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Adicionalmente a ello, se buscó también generar un análisis estadístico
de acuerdo a la regionalidad del Perú, ¿no? En este caso, no solamente se buscó, digamos, tener digamos, los estadísticos como nación completa, sino tomando como referencias los departamentos que hay en el Perú y agrupándolos de acuerdo a, digamos, a la característica más relevante de ellos. Por ejemplo, ¿no? Tema de Lima, Ica, Piura, Tumbes, se asumieron de que se podía asumir, o sea, el atributo de ser departamentos que típicamente son de costa, ¿no? Otros departamentos como, por ejemplo, Cusco, Junín, Huancavelica, ¿no? Se les colocaba el atributo sierra, ¿no? Mientras que en selva, ¿no? De algunos departamentos como Loreto, por ejemplo, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? Se asumían que tenían el atributo selva, ¿no? Si bien es cierto, esta es una simplificación de la complejidad que tienen los departamentos, porque hay algunos departamentos que incluso hasta pueden tener casi hasta 3 regiones, ¿no? Costa, Sierra y Selva, se tenía que agrupar de alguna manera para poder, digamos, manipular mejor la información y analizarla de una manera, digamos, más eficiente, ¿no? Entonces, a través del Google Colab se elaboraron una serie de estadísticos, sobre todo los descriptivos, ¿no? Media, mediana, desviación estándar, y también los ligados a correlación, ¿no? Como coeficientes de Pearson, Sperman y R cuadrado, ¿no? Finalmente, los rasters se procesaron y se renderizaron para una mejor visualización a través en este caso, del software QGIS, ¿no? En su versión Munster, ¿ya? Que es una de las más recientes, ¿no? Entonces, a partir de allí, también se permitió ver esas diferencias entre concentraciones de mínimos y máximos, ¿no? Por contaminante y por estación, ¿no? Esto permitió una mayor interpretación visual, ¿no? De manera un tanto también cualitativa, ¿no? Para tener una primera visión, una primera aproximación a esa dinámica que queríamos justamente mostrar respecto a los mayores niveles de cierta de contaminación de ciertos, justamente, como vale la redundancia, de ciertos contaminantes, ¿no? Entonces, ¿qué pudimos encontrar? ¿No? Estos son los resultados que se van a presentar en el evento. Es que, por ejemplo, en una línea de tiempo, ¿ya? En una línea de tiempo, las imágenes satelitales nos permiten este, ver que, por ejemplo, para el dióxido de nitrógeno, ¿no? Los mayores niveles, las mayores concentraciones se dieron en los departamentos costeros, ¿ya? En los departamentos costeros, lo cual mantiene cierta lógica, porque la mayor parte de la infraestructura, ¿no? Y del tráfico vehicular que ocurre en el Perú se da principalmente en líneas de costa, ¿no? También están las principales ciudades, ¿no? Incluyendo la capital, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay también un cierto nivel de significancia, ¿no? En los aportes de este contaminante en la franja o en los departamentos categorizados como costeros, ¿no? En cuanto al ozono, en la formación de ozono, es muy interesante porque, si bien es cierto, las diferencias entre los distintos departamentos, digamos, estuvieron bastante cercanas entre sí, ¿no? La selva peruana se caracterizó por tener los mayores niveles, ¿ya? Los mayores niveles. Y eso ha venido dándose, al menos en estos últimos, en los últimos 6 años, ¿no? De 2019 hasta finales de 2024, ¿no? Entonces, eh, sí, son los últimos 6 años, ¿no? Entonces, podemos ver este análisis temporal, ¿no? Y determinar que también hubieron ciertos picos, ¿no? Respecto a la formación de ozono en el año, lo cual corresponde, digamos, digamos, a la estacionalidad de estos departamentos, ¿no? Y a los cambios justamente entre máximos y mínimos de radiación solar que pueden darse, ¿no? Digamos, en este caso en el territorio peruano, ¿no? En cuanto al monóxido de carbono, se pudo determinar que digamos, los mayores niveles de concentración estuvieron en los departamentos de la selva, ¿no? Lo cual
se explica, ¿no? Se explica precisamente por la mayor disponibilidad de biomasa, ¿no? Y también de gestión de, digamos, de generación de otros tipos de emisiones ligados al material orgánico, ¿no? Entonces, aquí, a pesar de que la costa es, digamos, más industrializada, presenta, digamos, mayores fuentes de combustión, en teoría, ¿no? Si hablamos en volumen, ¿no? En volumen, la selva sí es significativa en este tipo de contaminante. Incluso entre el año 2024 y 2025 tuvo un máximo bastante relevante, ¿ya? Bastante relevante en una de las semanas, ¿no? Como pueden ver en pantalla, ¿no? Mientras que en el caso en este caso, el contaminante secundario, el formaldehído, ¿no? Podemos ver que también se corresponde y se correlaciona, como vamos a ver a continuación, ¿no? Con el monóxido de carbono de la selva, ¿ya? Se correlaciona de esa manera y también presenta una serie de picos, ¿no? Que luego en la correlación vamos a ver que tienen bastante relación entre sí, ¿no? Entonces, digamos que la generación de COX puede estar ligada, ¿no? En este caso también a lo que son procesos de combustión, ¿ya? Los procesos de combustión que se dan en la selva, sobre todo, por ejemplo, tenemos bastantes fenómenos de incendio forestal, tanto de naturaleza, digamos, humana, o sea, provocado por el hombre, así como de manera accidental o por el cambio climático también. Últimamente está ocurriendo mucho de ese tipo de situaciones y por lo tanto está repercutiendo en la liberación de mayores COX y por lo tanto en mayor formación de formaldehído, pero también el monóxido de carbono también puede dar lugar a formación justamente de formaldehído como contaminante secundario, ¿no? Como producto intermedio antes digamos, de la formación de ozono, ¿no? En cuanto a la correlación entre los contaminantes mismos, ¿ya? En la correlación entre los contaminantes mismos, se vio que había una alta correlación, ¿ya? Que podía estar, por ejemplo, en el indicador de Spearman, ¿no? Podía llegar hasta el 81% entre el monóxido de carbono y el formaldehído, ¿no? Por lo tanto, digamos, esta mayor formación de formaldehído se explica por, digamos, una mayor liberación de CO, ¿no? Aunado a que la selva también tiene una fuente de COX bastante importantes, no solamente por temas antropogénicos, en realidad no tanto, porque, digamos, no hay tantas industrias, ¿no? Que liberen COX o por combustibles, ¿no? Sino más que nada por la misma biomasa que tiene la selva, ¿no? El bosque que genera bastantes terpenos, bastantes resinas, ¿no? Y por lo tanto compuestos orgánicos volátiles como su nombre lo dice, se volatilizan y entran en toda la cadena, pues, de formación secundaria que ocurre en la atmósfera ya, ¿no? Eh, Interesantemente, la correlación entre el ozono y el dióxido de nitrógeno no fue tan clara, no fue tan evidente, ¿no? Por lo tanto, pareciera que no fuera tan, digamos, a una escala regional no fuera tan significante, ¿ya? Esta interacción entre estos dos contaminantes o que fuera de naturaleza compleja, ¿no? Donde intervengan también otros contaminantes, por ejemplo, no tanto NO2, o sea, no tanto dióxido de nitrógeno, sino monóxido de nitrógeno, ¿no? Que también puede estar influenciando, ¿no? Eh, las demás correlaciones estuvieron bajas entre pares de contaminantes, ¿no? Donde no, digamos que no permitía aseverar un alto nivel de correlación entre ellos, ¿no? Entonces, principalmente lo que nos corrobora es de que en la selva, sobre todo, los mayores niveles de emisión de COX y también los masivos niveles de emisión de CO, o sea, de monóxido de carbono, da lugar justamente a, digamos, están correlacionados, ¿no? Están bastante correlacionados. Puede ser por proceso de combustión principalmente, ¿no? Entonces, esto puede repercutir digamos, en la dinámica de los contaminantes de manera regional, ¿no? Como vamos a ver a continuación, ¿no? En la distribución geográfica, por ejemplo, nos dimos cuenta que los mayores niveles de concentración de ozono, primero que variaban de manera estacional, ya, de manera no uniforme,
ya en el territorio peruano. Por ejemplo, ¿no? En los periodos de mayor, digamos, de mayor incidencia de radiación solar, ¿no? Donde en teoría se esperaría mayores niveles de ozono, ¿no? Se observa de que este, principalmente la mayor concentración de ozono se agrupa en los departamentos de la costa, ¿ya? Sobre todo la parte de la franja costera, centro, ¿no? Y sur, ¿ya? Y sur, ¿ya? Así como la parte de la Amazonía del sur, ¿no? O digamos, de la zona oriente, ¿no? O sea, parte central de Perú, centro oriente, ¿no? O sea, los departamentos de, por ejemplo, Ucayali y Madre de Dios principalmente, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando cambia la estacionalidad, ¿no? A otoño-invierno, ¿no? Digamos que hay una inversión en cuanto al, digamos, a los mayores niveles de concentración, ¿no? Siendo más preeminentes la selva norte, ¿ya? El departamento de Loreto principalmente, y en este caso en la franja costera, para el lado de Piura, o sea, estamos hablando de la costa norte, Piura y Tumbes, ¿no? Entonces, es muy interesante este cambio en el comportamiento, ¿no? Que puede estar ligado también a, digamos, a factores de clima y tiempo regional, ¿no? Por ejemplo, algo que vemos bastante, sobre todo en nuestra, digamos, en nuestra climatología característica del Perú, es que, por ejemplo, mientras que en verano, ¿no? Nosotros en la costa, ¿no? Solemos tener un mayor número de días soleados, ¿no? En la sierra, ¿no? Se tienen, bueno, precipitaciones, ¿ya? Se tienen precipitaciones que limitan la exposición solar, ¿no? Entonces, esos cambios, ¿no? A nivel regional pueden determinar, ¿no? Justamente, o pueden conducir a cambios a nivel nación en este caso, de la formación de ozono, ¿no? En el caso del dióxido de nitrógeno, ¿no? Es muy evidente que, digamos, en la franja costera, en todo el periodo del año, va a tener los mayores niveles de concentración, ¿ya? En todo el periodo del año, ¿no? Es bastante preeminente. La franja costera, ¿ya? Desde Tacna hasta Tumbes, mientras que en la Sierra Sur, ¿no? Por ejemplo, las alturas pues de Arequipa, ¿no? Cusco, departamento de Puno, digamos, se tienen también mayores niveles de este contaminante, ¿no? Que como les había indicado, más que nada es por aportes de transporte y ciertas actividades de industria, ¿ya? Ciertas actividades de industria, lo cual se corresponde también con la infraestructura vial que tenemos en el Perú. Sin embargo, entre lo que corresponde a otoño, se identifican mayores niveles, sobre todo en invierno, de NO2, por ejemplo, en departamentos como el norte de Ucayali y el este de Madre de Dios, ¿ya? Tienen niveles también bastante parecidos, ¿no? Entonces, aquí el punto es determinar si digamos, son por un tema de afectación por transporte o, digamos, como son, digamos, ya digamos, lugares donde no hay mucho desarrollo industrial, entonces puede ser un tema también de lo que es la quema, ¿no? La quema de vegetación también puede dar lugar a este tipo de formación, ¿no? En cuanto al monóxido de carbono, ¿ya? El monóxido de carbono, eh, sorprendentemente, porque yo pensé que la formación se iba a dar, o mejor dicho, los mayores niveles se iban a dar en la franja costera principalmente, a lo largo del año se ha visto que la selva ha sido preeminente en ello, lo cual corresponde con el análisis temporal que vimos hace unas diapositivas atrás, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese sentido, ¿no? Tanto en primavera, verano, otoño, invierno, se tuvieron mayores niveles, ¿no? De concentración de CO, ¿ya? En los departamentos de la selva, en el Perú, ¿ya? En los departamentos de selva, teniendo, digamos, oscilando, ¿no? La dominancia de los mayores niveles entre la selva norte, Loreto principalmente, ¿no? Para verano y otoño,
y trasladando ese comportamiento a primavera y invierno para el lado, digamos, más oriental, ¿no? Oriental, oriente-sur de la selva, ¿no? O sea, Ucayali y Madre de Dios, ¿no? En cuanto a los niveles de lo que es formaldehído, ¿ya? Nuevamente sigue un patrón similar, ¿no? Para la selva y con una oscilación similar como la que vimos en el monóxido de carbono, ¿no? Alternando esa dominancia entre el norte selvático y la parte suroriente, ¿no? Mientras que en ciertas temporadas del año, por ejemplo, otoño, ¿no? Hay una mayor preeminencia en la costa central hasta el norte, ¿ya? En los niveles de otoño, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, en el caso de la costa, no hay tantas fuentes, digamos, naturales, orgánicas, ¿no? Como hablar de la Amazonía, que tiene bastante biomasa. Al contrario, en la costa escasea la biomasa natural, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que ver que otras fuentes digamos, de COX repercuten en la formación de formaldehído. Por ejemplo, puede ser el tema también, el transporte también puede liberar COX, la gestión de combustibles, eh, digamos, bueno, ya había mencionado transporte, gestión de combustibles y ciertas industrias, ¿no? En algún aspecto, ¿no? Entonces, eso puede, digamos, estar repercutiendo en los niveles, pero que preeminentemente los picos ocurren en otoño, ¿no? Mientras que en invierno la costa vuelve a, digamos, a niveles bajos en comparación a la selva, que tiene, digamos, los mayores niveles en digamos, precursor del ozono, ¿no? ¿Qué implicaciones se pueden derivar de este estudio para las políticas públicas, ¿no? En primer lugar, de que estamos observando una dinámica que no ha sido mapeada anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos, no? Si bien es cierto, las imágenes satelitales son un avance significativo, no podemos depender únicamente de ellas, ¿ya? Sobre todo precisamente para el tema de digamos, de la conversión de unidades, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las mediciones in situ, las mediciones convencionales, normalmente medimos en microgramo por metro cúbico o en partes por millón, partes por billón, mientras que las imágenes satelitales de estos proyectos como el Sentinel-5P te dan los resultados en mol metro cuadrado. Y no existe una fórmula simple para poder convertirlos a microgramo metro cúbico y poder, digamos, trasladar ese análisis ya a un aspecto de salud, ¿no? Que es, digamos, lo que sigue, es la continuación natural de la evaluación, ¿no? Entonces, en ese aspecto existen diversas técnicas, pero que necesitan información a nivel superficial como estaciones de monitoreo. Si seguimos monitoreando de manera escasa, no podemos generar una integración con la estadística suficiente como para poder generar un mapa pues amplio en este caso del territorio peruano. Necesitamos integrar datos satelitales y terrestres para mejorar la cobertura nacional. En segundo lugar, podemos ver de que la dinámica no es, digamos, no es similar para todas las regiones, sino varía significativamente, por ejemplo, entre las regiones de la selva con respecto a las regiones de la sierra, típicamente, o las regiones de costa. Por lo tanto, las estrategias que se deben diseñar también deben ser distintas, ¿ya? Deben ser distintas forzosamente de acuerdo a la región y de acuerdo al momento del año, ¿ya? Esta dinámica correlacionada, por ejemplo, con otra estadística, por ejemplo, quema digamos, o prevalencia de incendios forestales, nos permite ya generar una mayor correlación entre contaminación con una acción. En este caso, una acción puede ser humana o tomar medidas ante un desastre natural, como por ejemplo digamos, un incendio forestal natural, ¿no? La capacitación local, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, como el enfoque es descentralizado, es necesario poder desarrollar habilidades en temas, por ejemplo, de calidad del aire, en análisis geoespacial, análisis de salud ambiental, ¿no? En las regiones para poder orientar una mejor toma de decisiones, ¿va? Una mejor toma de decisiones, porque como vemos, en cada región o cada departamento perteneciente a una determinada región, hay una casuística distinta. Porque lo podemos ver en la evidencia satelital, hay una dinámica distinta entre cada región. Algunas se parecen, otras no tanto, ¿no? Entonces,
priorizar cuáles son esas acciones de acuerdo al momento del año y de acuerdo al tipo de contaminante, nos va a permitir un ahorro, ¿no? Unos costos evitados en tomar medidas muy genéricas que al final no van a tener un impacto en la región. Conclusiones. Hay una variabilidad estacional muy evidente de los contaminantes y una variabilidad también regional, ¿no? Lo cual va a depender justamente de la zona de evaluación y de la estación del año. Las correlaciones también se presentan bastante fuertes, por ejemplo, en fuentes de combustión, ¿no? Con lo que corresponde a una mayor formación, en este caso, de intermediarios como el formaldehído y por lo tanto una mayor también formación de ozono troposférico, que puede repercutir en eventos de contaminación, que no los podemos conocer a ciencia cierta hasta no validar la información satelital con información de campo. ¿Ya? Muy importante. La distribución espacial, ya había señalado, existe una diferencia de correlación entre las regiones, ¿no? Que debe ser considerada en el análisis posterior. Y como recomendación es de que ningún enfoque es mejor que otro. ¿Ya? A veces he tenido, digamos, no tanto la fortuna, sino la mala suerte de tener algún debate con algún colega que se empecine en decir tal tecnología es mejor que la otra o tal cual es mejor que la otra. Y en realidad todas se complementan para sistemas de monitoreo integrados y mejorados de la calidad del aire. ¿Ya? En este caso, lo que se propone son monitoreos híbridos que se integran a políticas que permitan definir acciones que realmente tengan impacto. ¿Y cuál es el impacto? Mejorar la calidad del aire, que mejora los indicadores de salud, sobre todo en las enfermedades, ¿no? Cardiorrespiratorias y cerebrovasculares, como ya la OMS nos ha indicado durante muchos años, ¿no? Las siguientes acciones que van a estar ligadas a esta investigación, bueno, hay una presentación del resumen en el próximo Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del Aire, Cambio Climático y Salud Pública, número 10, el 10º, que se va a desarrollar la próxima semana en Medellín, Colombia, ¿no? En este caso, la investigación ya va a estar, digamos, va a estar ligada a la presentación, ¿no? En este caso ¿cómo se llama? De la investigación, ¿no? Junto con otros colegas que también van a presentar sus propias investigaciones en el evento. Es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, y también en este momento está en revisión el artículo para, a través justamente como pertenezco a la Universidad Peruana Unión, ¿no? Como docente universitario, poder gestionar y lograr con éxito, esperemos que sí este año, el tema de la publicación del estudio, ¿no? Entonces, esas son las próximas acciones, ¿ya? Y eh, un poco para lo que es los próximos eventos en este caso de la institución de GLG, que también ha brindado soporte para poder gestionar la investigación, es que próximamente vamos a tener un curso taller de especialización internacional en monitoreo de la calidad ambiental del aire, justamente con estas técnicas de teledetección, ¿no? Que va a durar 2 días, bastante, digamos, sintético, pero muy eficiente a la hora digamos, de hacer la capacitación, que van a ser 2 días, 2 y 3 de junio, ¿no? Luego voy a compartir en el chat el link para que puedan ingresar al canal de la institución y esperar la formación del grupo. Y bueno, y hay un formulario del curso que también quien esté interesado en poder diseñar sus propios planos y mapas de determinadas regiones, y esto es aplicable a cualquier lugar del mundo, así como procesamiento estadístico de estas imágenes, puede sumarse al curso en cuestión, ¿no? Va a ser bastante interesante y, digamos, muy motivante, sobre todo para los jóvenes, los que están, digamos, en la universidad y quieren hacer algunos proyectos de investigación, sobre todo de sus propias regiones, algo más específico, ¿no? Entonces, eso sí va a estar bastante bueno, ¿no? Muy bien. Tenemos algunas consultas, ¿ya? Tenemos algunas consultas. Las vamos a estar, digamos, sintetizando al final de la presentación, porque me parece que ya tenemos al doctor Daniel Álvarez. A ver, voy a revisar si está el doctor Daniel.
Si no, vamos a continuar con la fase de preguntas. Creo que todavía no está. Vamos a consultar un momento. Vamos a consultar. Y mientras tanto, sí podemos hacer responder algunas consultas que tenemos de parte del público. Me están haciendo llegar por interno, otras también por el chat. Vamos a tratar de hacer la respuesta. Por favor, un momento. Ah, ya. Listo. Por interno me han alcanzado las preguntas. Me dice qué retos se enfrentaron para validar datos satelitales de ozono y NO2 con las estaciones de monitoreo terrestres en Perú. Ya, en este estudio no se ha hecho una validación como tal. En realidad, más que validación, más que validar, es generar una correlación para poder generar una estimación, ¿ya? De la información, digamos, para convertir la información satelital, ¿no? A información de calidad del aire a nivel del suelo, ¿ya? Que es lo que normalmente se hace cuando se asimilan estos datos de monitoreo convencional y transformamos las unidades pues, que se generan durante la teledetección, ¿no? Ahora, el reto es que necesitas un número, digamos, significativo de estaciones, ¿ya? Repartidas más o menos uniformemente en el territorio que deseas generar esta suerte digamos, de asimilación y generación de información en microgramo metro cúbico en toda la zona, ¿no? Para poder, digamos, ya luego hacer un análisis más ligado a salud ambiental, ¿no? A prevención de la contaminación, ¿no? En este caso, no hemos llegado a ese nivel porque lamentablemente en el Perú no se cuentan con muchas estaciones repartidas a lo largo del territorio de ozono, por ejemplo. Solamente haciendo un poco la búsqueda, en ozono solo se tiene el monitoreo continuo porque se realiza en Lima. Entonces, estadísticamente no puede ser significativo tomar un solo grupo de estaciones tan, digamos, apiñadas en la capital y, digamos, asumiendo que es para todo el territorio, ¿no? Sería muy irresponsable. Entonces, por ese lado, digamos que no se ha hecho ese procedimiento, ¿ya? Nos dicen de que según los mapas que se han generado en la investigación, existen puntos calientes, o sea, los hotspots de ozono o sus precursores vinculados a fuentes específicas. Sí, como hemos visto en la presentación, sobre todo el dióxido de nitrógeno se corresponde con la zona más industrializada del Perú, que viene a ser la costa, ¿no? O sea, ciudad capital y digamos toda la línea costera, que no solamente se genera directamente por fábricas, sino por el transporte vehicular, que puede transportar mercancías, puede transportarnos a nosotros mismos, pasajeros, y por lo tanto eso supone un aporte significativo y por lo tanto hay una correlación entre esos niveles de contaminación y una fuente estimada, una fuente determinada, ¿no? ¿Cómo puede influir la estacionalidad, por ejemplo, en los niveles de ozono, ¿no? El ozono, ¿no? No solamente depende de las fuentes de emisión de NO2 o de CO o de otros contaminantes como los COX, ¿no? Incluyendo el metano, también últimamente hay varios estudios de eso, sino también de la radiación solar, ¿ya? Y también de los otros parámetros meteorológicos como la velocidad, dirección de vientos, la humedad relativa también puede dar lugar a cierta influencia, ¿no? Pero la radiación solar es bastante significativa, ¿no? Entonces, en teoría, mayor radiación solar debería generar mayores niveles de ozono, ¿no? Entonces, si nuestro territorio nacional recibe radiación solar de manera irregular, dependiendo digamos, no solamente de la estacionalidad, sino de la climatología de la zona. Por ejemplo, en la costa, ¿no? Tenemos periodos del año donde tenemos una cobertura de nubes que bloquea mucho de la radiación, ¿no? Entonces, o digamos, bloquea lo suficiente como para diferenciar, digamos, invierno de primavera-verano, ¿no? Entonces, eso puede repercutir a un menor nivel de formación de ozono, ¿no? Pero también, digamos que el enfoque tampoco es tan simplista, porque los precursores, si por ejemplo hay una disminución de alguno de los precursores como el NO2, no significa necesariamente que el ozono también va a disminuir.
ahí existe un aspecto teórico muy interesante llamado la paradoja del ozono, que depende de justamente aspectos, si hablamos de química muy simplificada, aspectos, por ejemplo, de la dinámica de los reactantes y los productos en la ley de Leche-Atelier. Entonces, ante la falta de uno de ellos, el otro lado de la reacción, por decirlo de alguna manera, comienza a, digamos, a formarse o a descomponerse, ¿no? Para dar, digamos, para compensar ese balance químico. Entonces, en ese aspecto, en realidad el estudio del ozono sí es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y que, digamos, requiere mayor investigación, ¿no? Tenemos otras consultas, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan por el chat a qué altura sobre el piso es la concentración de la capa analizada. En realidad, eh, para los productos del Sentinel, ¿no? Para los productos del Sentinel 5P, ¿no? En algunas de las bandas ya se le hace un tratamiento, bueno, ya que ya viene ya del mismo proyecto, o sea, de los encargados del proyecto, ya le hacen un análisis a la banda y un tratamiento de datos para que en algunos casos, por ejemplo, el ozono tenga su propia banda de ozono a nivel del suelo, ¿no? O ozono troposférico, más que a nivel del suelo, disculpen, ozono en la capa más cercana a la superficie terrestre, ¿no? Pero esta capa troposférica varía de acuerdo a la estacionalidad del año y también varía de acuerdo a la latitud y a la longitud, o sea, dónde está ubicada, ¿no? Que es bastante variable en función a la estacionalidad también, ¿no? Entonces, con una altura exacta no, digamos, no lo tiene, ¿no? Entonces, digamos, eso va, se tiene que absolver o solventar, ¿no? Existen una serie de algoritmos también para poder, digamos, asignarle una determinada altura, pero va a depender justamente de la dinámica, en este caso si hablamos de contaminación, va a depender de la PBL, ¿no? De la capa límite planetaria, ¿no? Entonces, eso requiere otro tratamiento a los datos. En algunos casos ya lo han realizado, ¿no? Y el mismo producto ya tiene una categoría, ¿no? En este caso, se han trabajado con productos, me parece que son de L2 o L3, ¿no? Un nivel ya, digamos, de cierto nivel de procesamiento, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, esas teníamos las preguntas. Mm, Todavía, lamentablemente, nuestro tercer ponente no ha podido ingresar, ha tenido unos problemas. Me han escrito por interno que han tenido un problema en la carretera y por eso no ha podido ingresar. Y, sin embargo, de todas maneras agradecemos su amable presencia o su amable disposición para este evento, ¿no? Voy a compartir los links de este evento. Un momento, por favor. Vamos a compartir los links de quienes desean poder inscribirse en el curso, ¿ya? Pueden ingresar a en este caso, nuestro canal de WhatsApp, ¿ya? El cual tiene, digamos, se va a estar creando un grupo, se va a estar creando un grupo para lo que corresponde al curso taller de justamente internacional. Va a estar muy interesante porque vamos a tener un invitado internacional para justamente ver este tema de la problemática de los contaminantes y también de las técnicas para el manejo de la teledetección, ¿ya? Eh, Voy a compartir con ustedes el link aparte para el formulario de la presentación, ¿ya? Voy a colocar un momento, denme un momento y voy a colocarles el formulario de la presentación, ¿ya? Y de esa manera puedan llenarlo para que puedan acceder al certificado de asistencia, ¿ya? Para que puedan acceder al certificado de asistencia. Un momento, por favor, y ahora les comparto. Un momentito. Listo, les he compartido por el chat, ¿ya? El formulario para digamos, el certificado.
ya, por estar en en este presente webinar online internacional, ¿no? Nuevamente agradeciendo a los ponentes que pudieron y a los que no pudieron asistir también. En este caso todavía tenemos al ingeniero magíster Sergio Méndez. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo constante que tiene con la institución, ¿no? Y agradeciendo también a las personas que han podido hacer, digamos, han apoyado en el presente, la buena disposición de la licenciada Giselle López, que es digamos, la representante de GLG Consulting, ¿no? Y recordarles que nosotros actualmente estamos brindando todo lo que es el apoyo en el tema de asesoría y consultoría ambiental, no solamente en Perú, sino también en Colombia. Tenemos una sede que, digamos, por la dinámica justamente de la necesidad, ¿no? La necesidad regulatoria y de asesorías en estos aspectos de calidad del aire y emisiones, ruido ambiental, también estamos brindando esa suerte de apoyo. También tenemos algunos proyectos internacionales, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, por ahí en Guatemala, en España también brindamos asesoría y por lo tanto, con mucho gusto podemos este, dar ese soporte, ¿no? Dar ese soporte a los colegas que requieran, ¿no? Esta suerte de asesoría, ¿no? Por favor, si pueden rellenar el formulario que se les ha compartido para que puedan acceder al certificado. El presente webinar ha sido grabado, así que va a estar colgado en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Que son las principales, y LinkedIn también, para que puedan repetir algún aspecto del presente evento. Listo. Si no hay mayores consultas o si hay alguna consulta, por favor la pueden colocar en el chat. Ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Ya? Si no hay mayores consultas, de todas maneras, quedo, digamos, disponible para cualquier duda adicional. Tienen mi correo electrónico, mi número de teléfono y mis redes sociales para poder interactuar. Listo. Entonces, si no hay mayores preguntas ni algo por el estilo, muchas gracias nuevamente por su asistencia, por estar aquí presentes durante todo el evento y que tengan muy buen fin de semana y buenas noches. Hasta luego.